Pasamos ahora a hablar de atención. La atención es la orientación de nuestra actividad psíquica hacia algo que se experimenta y permite el vivenciar. Si no tenemos capacidad de atención, nuestro vivenciar no puede ocurrir. Diferenciamos la atención y la concentración diciendo que la atención es espontánea, que se dirige a estímulos externos o internos, que es atraída por estímulos más intensos, más interesantes, más novedosos y variados, o por el estímulo que desaparece, esto ya lo habíamos explicado antes, y la concentración, o también llamada atención sostenida, es una forma de atención donde de manera voluntaria y consciente se orienta la atención hacia una tarea. La concentración o atención sostenida requiere esfuerzo, pero mejora considerablemente la ejecución. Yo puedo hacer mucho mejor las cosas cuando estoy concentrado en ello. ¿Cómo se evalúa? La atención se evalúa pidiéndole al paciente que repita una serie creciente de dígitos, una serie del 1 al 9 sin incluir el 0 y sin incluir números mayores, que no sean consecutivos ni que tengan una relación matemática obvia. Obviamente no me sirve decirle ya repítame 3, 4, 5, 6. Obviamente que no, y tampoco le puedo decir 2, 4, 6, 8. Ahí tienen una serie de números que podrían utilizar. Pueden utilizar los números que ustedes quieran, pero ahí tienen una serie de números que cumplen con esas condiciones. También se pueden utilizar la repetición de tres palabras, como habíamos visto, para evaluar la memoria inmediata, que se evalúa junto con la atención. La concentración se evalúa con la capacidad para concentrarse en patrones interiorizados. Entonces, uno le puede pedir al paciente que haga algunos cálculos matemáticos básicos que el paciente sepa hacer, por supuesto. Si el paciente tiene, ¿qué te digo yo? Segundo nivel de escuela especial y yo le pongo 820 más 524, capaz que no lo puede hacer, obvio, ¿ya? Y la serie automática inversa, estamos hablando de los días de la semana y los meses del año. Esta es la prueba que más se usa. Yo le doy al paciente, por ejemplo, dígame los meses del año, y me los dice: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Con eso yo sé que el paciente conoce esa serie. Y ahora le hago porque si no la conozco no la puedo hacer. Y ahora le hago la prueba. Ahora, después que me los dijo al derecho, le digo: ahora dígamelos al revés, desde el último hacia atrás. Y el paciente tiene que comprender la prueba y después empieza diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, etcétera. Y entonces se considera alterado cuando lo hace demasiado lento, cuando vacila mucho, cuando se equivoca. Muchas veces las personas dicen diciembre, enero, febrero, marzo, abril, perseveran, ¿ya? O podrían decir diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, eh, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿ya? O simplemente se saltan o se enredan o se rindan. En esos casos estamos hablando de que la capacidad de concentración está disminuida. Hay otro concepto que es el de la memoria de trabajo, que es una memoria de muy, 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 muy corto plazo, que más que memoria es una forma de atención sostenida, y está estrechamente ligada a la atención sostenida, y es un lugar, así como la RAM, para los que entienden computación, es un lugar que almacena transitoriamente los datos necesarios para realizar operaciones. Entonces, tener una capacidad de memoria de trabajo intacta y amplia es esencial para realizar tareas complejas. Entonces, la memoria de trabajo mantiene activa una pequeña cantidad de información muy relevante y realiza con ella alguna operación más o menos compleja y específica. La memoria de trabajo requiere que la concentración esté indemne, si no, no hay cómo. Y opera con esfuerzo e intencionalidad. En la clínica básica uno puede hacer una evaluación muy somera, pidiéndole al paciente una resta iterativa de 100 menos 7. Pero esto lo puedo hacer solo después de constatar que la atención y la concentración estén indemnes, porque evidentemente si no están indemnes no va a poder. Esta prueba es súper importante hacerla bien, porque generalmente uno la ve mal aplicada. Debe decírsela al paciente: quiero que ahora me saque una cuenta un poco más difícil. ¿Por qué lo digo así? Porque para poder hacer esta cuenta yo tengo que tener atención, concentración normal y además haber constatado que el paciente sabe sumar y restar. Quiero que a 100 le quite 7. A lo que le quedó, le quita 7.
y a lo que le quedó le quita 7 y así hasta que yo le pida que pare. Si el paciente con eso entiende la prueba, va a decir, a ver, 100 menos 7, 93. Y 93 menos 7 son 86. Y 86 menos 7 son 69. Y lo va a seguir haciendo hasta que yo le pida que pare con 5 iteraciones en general es suficiente. Eh, si el paciente no entendiera la prueba, yo le podría decir, a ver, ¿cuánto es 100 menos 7? A ver, 100 menos 7 son 93. Ya, siga usted. Le resto 7, claro. Ya, 93, y ahí lo va a empezar. Ahora, si no entiende la prueba, con eso ya quiere decir que hay un problema de comprensión y no voy a poder evaluar la memoria de trabajo. Eh, si el paciente comete un error, por ejemplo, 100 menos 7 son 92, la siguiente resta es 92 menos 7 y son 85, y 85 sería una respuesta correcta. Eh, Obviamente, acá lo que está ocurriendo es que el paciente en su memoria de trabajo tiene que poner el 100, tiene que poner que hay que restar, tiene que poner el 7, calcular, tiene el resultado y este resultado convertirlo en el minuendo, hay que restarle 7, la resta es ahora 86 y el 86 lo convierte en minuendo. Entonces, esta es una operación compleja manteniendo estas cuatro cosas en la mente, que es el minuendo, el acto de restar, el sustraendo y la resta finalmente, que es el resultado, ¿no es cierto? Mantiene esta información en la memoria mientras opera, ¿de acuerdo? Obviamente que eso nos sirve si yo le pregunto, ¿cuánto es el menos 7? 93. ¿Y 93 menos 7 cuánto es? 86. ¿Y 86 menos 7 cuánto es? Obviamente ahí estoy haciendo la pega de la memoria de trabajo yo y solo estoy evaluando capacidad de cálculo. Los trastornos de la atención tenemos la aproxexia, donde hay una falta absoluta de atención, más común que uno pueda pesquisar una hipoproxesia, donde la atención es superficial y distraíble, y eso se va a ver en el futuro que hubo poca capacidad de registro de lo que ocurrió. La concentración disminuida significa que el paciente no es capaz de dirigir intencionalmente la atención y por lo tanto no es capaz de dirigir la ejecución. En la hiperproxesia tenemos aumento en la atención espontánea en detrimento de la concentración. Y lo que se observa entonces es que el paciente, la atención del paciente es llamada por los estímulos que están a su alrededor y tiende a dispersarse un poco, tiende a tener dificultades para mantenerse, pero logra hacer una tarea. Ahora, en la hipermetamorfosis, que es lo mismo que la hiperproxesia, pero en que el aumento de la atención espontánea es grave, en relación con un detrimento importante en la capacidad de concentración, por lo tanto los estímulos ambientales reorientan el psiquismo. El paciente está, por ejemplo, conversando con el entrevistador y hay cualquier estímulo ambiental y se desconecta completamente de la situación que captaba su atención y no sigue cooperando con la entrevista. Esto hay que descontar fenómenos emocionales acá. ¿Ah? Por ejemplo, una persona que ha estado hospitalizada varios días y que está en una entrevista conmigo y que afuera de la entrevista se escucha una voz de mi mujer y él dice, mi mamá. Entonces, obviamente, va a tener ganas de ver a su mamá y esa motivación, que es muy natural y comprensible, le podría impedir continuar cooperando con la entrevista. Si es la mamá, yo sugeriría que él conversara con su mamá y continuar la entrevista en otro momento. O, en una de esas, hacer pasar a la mamá para seguir la entrevista junto a ella. La conciencia. La conciencia es la actividad mental del propio sujeto que le permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Esa definición, que es textual del Caponi, a mí no me dice nada. Pero estamos hablando del tipo de conciencia que tiene que ver con que yo sé que yo soy yo sé que estoy pensando y que sé que estoy consciente de lo que estoy pensando y que yo soy algo distinto de las demás cosas. Las funciones de la conciencia no tienen tanta utilidad en la clínica, pero nos permiten entender un poco mejor de qué se trata la conciencia. La conciencia tiene una función de alerta que eh, se dirige hacia los objetos externos e interactúa con ellos, interiorizando sus características.
Tiene una función de interioridad en que la conciencia conoce el mundo interno y lo percibe como íntimo, individual e inviolable. Y tiene una función de reflexividad en que la conciencia percibe y da cuenta de los propios procesos de la propia conciencia. La conciencia tiene trastornos cuantitativos, cualitativos y además se ponen acá los trastornos del ciclo sueño-vigilia. La reina de los trastornos de conciencia es justamente la obnubilación, también llamada alteración de conciencia, síndrome confusional o delirio. El nombre que ha recibido los trastornos cuantitativos de la conciencia ha ido cambiando con el tiempo, pero se refiere a lo mismo en general. Ahora en el DSM-5 apareció como síndrome confusional después de que la palabra confusión, que había sido muy utilizada hace como 30 años atrás, ya había dejado de usarse y todos nos habíamos acostumbrado a decirle delirio. El grado más profundo de trastorno cuantitativo de la conciencia es el estado de coma, donde hay una ausencia completa de funciones relacionadas con la conciencia, no hay ningún registro de lo que ocurre y tenemos que el paciente está eh, en cama sin otra actividad pesquisable que algunos reflejos. En el sopor, la persona está en cama, en general sin emitir mayor conducta hasta que yo lo puedo despertar con estímulos intensos. Tengo que gritarle o provocarle dolor para que la persona medio se despierte y empiece a hacer algunos movimientos torpes, algunos balbuceos y generalmente trata de defenderse. Usualmente no es que uno le provoque dolor a los pacientes, bueno, a veces hay que hacerlo, ¿ah? Para evaluar el nivel de conciencia, pero en general uno se aprovecha cuando se le hace algún procedimiento. Y tratan de defenderse y obviamente no entienden que tienen que cooperar con el procedimiento que se le está haciendo. Una vez que uno cesa la estimulación al paciente, el paciente se duerme casi inmediatamente. Se duerme entre comillas, pero no está dormido, está soporoso. El paciente somnoliento es una persona que tiende a estar en cama o en una silla, que tiende a quedarse dormido, que yo, sin embargo, si lo llamo por su nombre y le digo, hola, quiero conversar con usted, se despierta y se despierta, digamos, abre los ojos, puede conversar, pero uno nota que está enlentecido, que está torpe, puede que no hable muy claramente, es una persona que aunque yo la tenga despierta va a estar más bien pasivamente en la sala de hospital, por ejemplo, no se va a poner a hacer cosas, no va a participar, si lo llevan, por ejemplo, a la cancha a jugar a la pelota, los demás van a jugar a la pelota y él se va a sentar ahí, capaz que se quede dormido, si lo dejo un rato sin estimulación, se va a dormir o va a dormitar. Y el embotamiento, que es una forma mínima de obnubilación en que el paciente pareciera estar completamente despierto, sin embargo, para un observador, digamos, informado, que sepa reconocer los síntomas, se va a notar que no está absolutamente consciente. Yo en la clase sobre síndromes voy a hablarles acerca del embotamiento leve, que es la forma, a ver, cuando alguien está somnoliento, soporoso, en coma, eso es evidente, digamos, ¿ya? Y se puede evaluar su grado de compromiso utilizando la escala de Glasgow, que quizás ustedes eh, ya la han conocido. El embotamiento, sobre todo el embotamiento leve, requiere mucha más expertise para ser diagnosticado y es tremendamente importante porque nos indica que hay alguna patología orgánica que está eh, interfiriendo en el funcionamiento cerebral. Los trastornos cualitativos de la conciencia son estados de alteración de conciencia cuantitativos, o sea, este paciente está obnubilado, está con un síndrome confusional, está en delirium, igual que los que vimos antes, pero ahora, además de eso, tenemos otros elementos psicopatológicos. Tenemos el estado delirioso en que hay la obnubilación con la aparición de percepciones y ocurrencias deliriosas, alucinaciones. Este paciente no tiene registro, tiene reacciones completamente inadecuadas al medio y característicamente la intensidad es oscilante. Entonces tenemos una persona que, no sé,
Estoy pensando en un paciente que tuvimos hace poco que nos mandaron de la urgencia porque tenía un cuadro psicótico esquizofrénico, según los médicos de la urgencia, no lo había visto el psiquiatra. Y él estaba, cuando llegué, me llamaron para verlo urgentemente porque estaba agitado. Entonces yo llego y estaba en la cama y lo estaban tratando de que no se levantara porque pensaban que se podía caer. Yo le pedí que lo dejara levantarse para ver qué es lo que hacía y estaba bien enojado él, pero enojado así, no se entendía casi nada lo que decía y decía bien pocas cosas además. Cuando lo soltaron, se enderezó, hizo amago, como decía, poner los zapatos, pero no había zapatos, y hizo los gestos como de zapatos, pero no había zapatos, y se paró, y entonces se fue hacia la ventana y trató de abrir una puerta que no había puerta, y había una ventana, pero él trataba de mover la manilla de la puerta y como no pudo, partió por otro lado, dijo algo de una tetera, y se acercó a un velador y hizo algunos gestos. Entonces yo lo pedí que lo contuvieran, no le administré medicamentos para que pudieran evaluarlo bien en la urgencia y lo devolví porque ese paciente estaba con una alteración de conciencia grave, con un estado delirioso y no tenía ninguna relación con la psicosis esquizofrénica como yo la conozco al menos. No supe qué fue de él, pero lo dejaron allá y entiendo que estaba hospitalizado en neurocirugía. Pero no supe qué más pasó. Un estado crepuscular es algo bastante diferente y bastante raro, tanto raro como no, en el sentido de de no frecuente, de poco común, pero además raro de extraño. En el estado crepuscular hay un estrechamiento de la conciencia. El vivenciar se restringe a un afecto muy intenso. Entonces, la persona va a tener un afecto muy intenso, por ejemplo, la ira, ¿ah? O el éxtasis, y en un estado, por ejemplo, de ira, la persona estrecha su nivel de conciencia y la amplitud de su conciencia y solamente ve aquello o solamente logra percibir aquello que tiene que ver con el afecto de la ira y va a actuar en conciencia. ¿Ya? Hay estados crepusculares desorientados donde no se considera el medio, pueden presentar ilusiones y alucinaciones catatímicos y la responsabilidad del ambiente es bastante pobre, y esto es lo que podría ocurrir en una persona que esté cogida por un sentimiento de ira, por ejemplo, en que agrede brutalmente a otro, eh, habiendo perdido completamente el control de sí. Y están los estados crepusculares orientados, en que las personas actúan de manera ajustada, pero sin conciencia de su historia y de su situación. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama fuga psicógena, en que la persona usualmente ha tenido un evento muy grave de conflicto con alguna persona cercana y entonces como que se desconecta y sale y no tiene ningún recuerdo o recuerdos muy así escasos y muy vagos, y aparece, ¿qué te digo yo?, en Roca Santo Domingo. Eh, Logró salir de su casa, estamos hablando de Valparaíso, bajar al plan, logró tomar un bus, nadie lo atropelló, logró pagar el pasaje, se subió al bus, probablemente no haya hecho ningún escándalo en el camino porque si no algo habría ocurrido con eso, se bajó en Roca de Santo Domingo en un momento, comillas, despierta y está en Roca de Santo Domingo, sin embargo no sabe lo que le pasó, pero está acá, y el hecho de que esté acá y esté indemne significa que su conducta fue ajustada, su conducta fue dirigida hacia el objetivo, su conducta fue coherente, pero tuvo un estrechamiento de conciencia donde perdió el control de sus actos. Algo parecido ocurre en las distintas personalidades de la gente que tiene trastorno de personalidades múltiples o trastorno disociativo de identidad que se llama ahora. En cuanto al ciclo sueño-vigilia, tenemos el insomnio, que es uno de los motivos de consulta en psiquiatría más importantes. La persona se queja de dificultad para dormir teniendo la necesidad de descansar. En general, el insomnio se asocia a ansiedad nocturna y a somnolencia, fatiga y desconcentración durante el día.
Una persona que tenga un insomnio severo probablemente va a tener varias dificultades en el examen cognitivo, perdón, en el examen de instrumentos de evidenciar que nosotros hagamos. Ahora, cuando alguien tiene insomnio, es súper interesante indagar qué es lo que lo mantiene despierto y evidentemente hay que descartar la influencia de sustancias. Si la persona toma, no sé, 15 tazas de café en el día, que tenga insomnio, es normal. Ahora, hay tipos de insomnio que está el inicial o de conciliación, el medio o de despertar intermitente y el insomnio tardío o de despertar precoz. Hay otra cosa que es diferente al insomnio. Bueno, el insomnio, antes de entrar a la falta de necesidad de sueño, el insomnio es absolutamente transversal a la patología psiquiátrica. Una persona podría no dormir porque tiene muchos pensamientos de preocupación, o porque tiene muchos pensamientos angustiosos, o porque tiene una idea delirante que le genera temor y por lo tanto no puede dormir. En fin. La falta de necesidad de sueño es otra cosa. La persona, bueno, y el insomnio, como le decía, puede presentarse en casi cualquier patología psiquiátrica. La falta de necesidad de sueño significa que la persona está llena de energía a tal punto que no necesita descansar. Por lo tanto, se mantiene despierta, activa, eh, haciendo cosas, una y otra cosa. Entonces, la persona tiene actividad facilitada, como la definimos anteriormente, no experimenta la necesidad de dormir y no duerme nada en varios días, o a veces duerme 2, 3 o 4 horas y con eso se recupera perfectamente y sigue trabajando mucho más de lo que estaba antes. Y no es el paciente insomne que está en la cama dándose vuelta y mirando al techo en un estado angustioso, sino que en las horas que no duerme está haciendo cosas, muchas veces molestando a los demás, porque pone música fuerte, porque canta, porque baila, en fin. La falta de necesidad de sueño es un síntoma bien característico de manía. La hipersomnia es un estado en que se duerme mucho más de lo necesario dada la edad y condición del paciente. Recuerden que todas las personas tienen horario de sueño, todas las personas tienen requerimientos de sueño distintas, pero esto va más allá de lo que la persona usualmente dormía. La hipersomnia se puede ver especialmente en estados de depresión atípica. La narcolepsia es algo completamente diferente. Se trata de excesos episódicos y breves de sueño que se asocian a debilidad muscular extrema y alucinaciones hipnagógicas. Eh, el hipersomne tiende, al igual que la persona que está cansada, o sea, que durmió poco anoche porque se quedó estudiando hasta muy tarde, tiende a mantenerse despierto de día y se duerme solamente si es que está en una situación de poca estimulación. En cambio, el narcoléptico se queda dormido en cualquier momento, incluso en situaciones que pudieran ser de algún riesgo. La apnea del sueño es una situación que no tiene mucho que ver con la psiquiatría, pero que les cuento como para hacer el diagnóstico diferencial. Se trata de personas que tienen episodios de ronquidos progresivos en que van de a poco roncando cada vez más fuerte hasta que hacen una apnea. Esta apnea medio despierta al paciente y al despertar hacen un sonido respiratorio muy intenso, pero no se despiertan en realidad, sino que medio se despiertan y entonces estos ciclos se repiten muchas veces durante la noche y durante el día la persona entonces está somnolienta y fatigada porque el sueño no es reparador. Tenemos el sonambulismo, que el sujeto se levanta dormido y recorre en general su vivienda, no tiene mucha relevancia clínica, me refiero a que no se asocia con algún cuadro clínico en particular. En la somniloquia, el sujeto habla dormido, tampoco se asocia con algún cuadro clínico en particular. Los episodios de enuresis y encopresis nocturna, que es cuando la persona emite involuntariamente orina y eso durante el sueño. El terror nocturno es un episodio en que la persona se despierta con gritos o llantos y signos evidentes de gran angustia, muchas veces con algún grado de desorientación inicial. Y la parálisis del sueño, que es la incapacidad para realizar movimientos en una persona que ya se ha despertado. Estamos pensando, o se podría hacer la analogía de que se despierta la mente y no el cuerpo. Todos estos fenómenos pueden ser normales y son muy ocasionales, ¿ah? En particular la somniloquia es bastante común, pero tienden a considerarse o tienden a aumentar en frecuencia cuando la persona está pasando por algún periodo de especial
angustia. Está la insuficiencia crónica del sueño, que puede ser voluntaria porque me quedo jugando PlayStation hasta tarde o estudiando hasta tarde, por malas condiciones, que no sé si vivo al lado de la estación del tren y me meto en bulla toda la noche. Puede ser también por trabajar en un sistema de turno. Eh, la insuficiencia crónica del sueño produce fatiga, desconcentración diurna y alteraciones metabólicas importantes. La persona duerme rápida y profundamente si es que se decide a dormir y puede hacerlo. El trastorno de fase de sueño retrasada significa que la persona se despierta muy tarde perdón, se duerme muy tarde y por lo tanto despierta muy tarde. Duerme sus mismas 8 horas o 10 horas, pero en vez de hacerlo de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, lo hace desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día. Y por lo tanto la cantidad y calidad del sueño están conservadas. El trastorno de fase de sueño adelantada es lo mismo anterior, pero es una persona que se duerme muy temprano y se despierta de madrugada. Y el jet lag es el problema que ustedes conocen cuando se atraviesan dos más uso horario y se produce un desfase entre mi ciclo sueño-vigilia y el ritmo día-noche astronómico. Por lo tanto, acá después de un rato la persona se acostumbra al nuevo horario y va a tener el problema cuando vuelva a su país otra vez. Eh,